Bien, comenzamos con esta emisión 303 de Proyecto Federal, lo anunciado aquí en nuestros estudios, y le damos las muy buenas noches al licenciado Flavio Santilla. Flavio, muy buenas noches, gracias por estar. Buenas noches, gracias por la invitación nuevamente a tu programa. Bueno, hay un tema que vamos a tratar, Gustavo, realmente interesante, que a todos en algún momento de la vida nos ha pasado, nos pasa o seguramente nos pasará, que tiene que ver con alguna dificultad o problemática, no solamente postural, sino de dolores, como decía Gustavo al principio del programa, que tiene que ver con desconocer ese dolor. Y como cuando vamos al médico y a través de estudios, realmente podemos decir que no nos encuentran nada, pero el dolor existe, la molestia existe, y eso seguramente tiene que ver con lo que vamos a charlar contigo, ¿no? Si me permites un segundito, yo quiero agregar algo. Bueno, cada vez que venís al programa empiezan a haber una lluvia de mail consultando sobre el tema. Me duele acá, no pudimos, ¿no? Porque aparte tendríamos que haber traído las preguntas que hicieron, pero realmente genera interés. Corregime lo que hicimos en la presentación. ¿Se divide la osteopatía en esos tres ejes? Sí, la osteopatía se divide en un eje muy grande desde la esfera craneal, ¿sí? Donde trata el sistema nervioso central, la esfera visceral y la esfera osteomioarticular, ¿sí? La columna, algunas técnicas estructurales del sistema esquelético, ¿sí? Bueno, esos son los tres campos grandes. A partir de ahí se divide también o se subdivide la osteopatía en otras ramas mucho más pequeñas, pero esa es la esencia de la osteopatía. Y bueno, como decías vos del dolor, quería aclarar que el dolor es meramente el síntoma, ¿sí? Lógico, por eso uno cuando consulta por el dolor, el médico lo que hace, o bien el osteópata, a través de toda su forma, su aprendizaje, su abordaje, busca la causa desde la esfera mecánica. ¿Sí? Bueno, me duele el cuello, por ejemplo, así que podemos pensar que el cuello es una forma de irritación, donde a mí me está diciendo, bueno, me duele, pero la causa puede estar alejada, ¿sí? Puede ser a nivel dorsal, a nivel del sistema nervioso central, puede ser a nivel de la mala postura. Bueno, la postura causa el dolor de cervicales, un síntoma. Dice postura, no estamos sentando derecho. Eso pasa a veces justamente cuando uno se encuentra con estos actos reflejos de los dolores, que por ahí uno lo siente en una parte del cuerpo y en realidad la dolencia proviene del otro lado, totalmente disímil o a una distancia mucho más equidistante del dolor que yo tengo, ¿no? Sí, justamente nosotros decimos que el dolor puede estar cerca de la causa o muy alejada de la causa. Por ejemplo, un dolor en la planta del pie puede ser tranquilamente como causa de un reflejo de una alteración a nivel mecánica de la zona lumbar baja o del sacro. Así como cada una de las partes nosotros analizamos a través de esa relación con la médula y la salida de su nervio y a nivel del sistema nervioso autónomo, vamos haciendo la unión de todos estos síntomas para estar más cerca o no tan lejos de la causa. Así que, bueno, la causa también puede ser el síntoma, a no ser que yo reciba un palazo en el hombro. Bueno, claro, la causa y síntoma está en el mismo lugar. Pero bueno, muchas de las veces que uno hace la consulta con el médico, como decías hoy en la presentación, no encuentran el problema, a lo mejor está realmente muy alejado de ese síntoma, y bueno, ahí echamos a profundizar un poco con nuestra... Si te parece, le pedimos, señor director, estuvo pasando imágenes, pero comenzamos por la primera imagen. Vamos a analizarla. Y nos vas a comentar un poquito, porque bueno, a nosotros nos genera, como dice Luis, interés, intriga. A ver si podemos ver la primera imagen. A ver. Bueno, hay muchas imágenes. Bueno. Previamente habíamos hablado de las esferas, de los campos de la osteopatía. Acá estamos realizándole ajustes vertebrales o costales a los pacientes. Esta es una técnica de tejido blando donde se aplica... ¿Podemos detener la imagen acá para que puedas explicar? La anterior, o sea, vamos a ver si podemos volver a la imagen anterior. La primera era de ajuste vertebral. Son ajustes vertebrales. Sí. O sea, nosotros tenemos... ¿Qué es un ajuste vertebral? Bien. Nosotros tenemos a nivel de un segmento vertebral, ¿sí? Una vértebra se articula con otra arriba y otra abajo, ¿sí? Vamos a decir un nivel vertebral, por ejemplo, la vértebra torácica 5, que está entre las escápulas, entre los omóplatos. Es la anterior, es la imagen. ¿Sí? Sí. Bueno, ese nivel, por ejemplo, ahí, por ejemplo, más o menos estamos a nivel
T7 aproximadamente de la torácica, ¿sí? De la vértebra torácica 7, Sí. lo que tenemos que tener en cuenta es que a ese nivel nosotros tenemos el sistema nervioso autónomo, ¿sí? El sistema parasimpático a nivel de unos ganglios que están a nivel de la parte anterior y lateral de las vértebras. Ese nervio que sale a esa salida de ese orificio entre las dos vértebras, Sí. le va a dar ese nervio una zona a la piel, ¿sí? Una correspondencia a la piel, al músculo, al hueso, a las articulaciones, a las vísceras y a las arterias. Nosotros conocemos perfectamente el mapeo topográfico de correspondencia de cada nivel vertebral para cada zona de ese nivel. Acá nosotros estamos haciendo, justamente esta es una paciente que tiene un aumento de la cifosis, o sea, es como que tiene un poco de jorobita aumentada. Pero discúlpame, ¿esta paciente te fue a ver por un dolor puntual o porque tenía esa formación en la espalda? Esta paciente me viene a ver por un problema cervical, justamente lo que hoy estábamos hablando. Ella en la observación en la clínica presentaba una posición muy aumentada de curvas, ¿sí? Nosotros vulgarmente como la jorobita, O encorvado, ¿no? encorvado, ¿sí? Eso a la paciente le estaba generando que esa zona sea aumentada de curva y aparte rígida, porque estaba muy rígida esa curva, estaba generando una zona de compensación cervical de hipermovilidad. O sea, tengo una zona fija y la zona cervical se debía mover mucho más para realizar sus actos normales de la vida y de tanto movimiento generaba irritación y al paciente le dolía la cervical. O sea, una cervicalgia con origen dorsal por esa rigidez dorsal. Entonces, aparte ella tenía problemas de hígado, ¿sí? Tenía dificultad, pesadez hepática, ¿sí? Ella cada tanto refería que tenía alguna pataleta al hígado y también problemas intestinales como constipada. Y fíjense que justamente a ese nivel T8 aproximadamente es más o menos la zona de esa curva que más sobresale. Entonces nosotros lo que hacemos es, mediante a esa camilla que es específica, especial, tiene un sistema de amortiguación, cuando nosotros vamos a generar una fuerza hacia la camilla, esa parte de la camilla que previamente se levantó cae y al final amortigua ese exceso de fuerza que yo le puedo dar a la técnica. Entonces, ¿qué generamos? Una corrección de esa vértebra hacia la parte anterior, porque estaba hacia atrás, ¿sí? Y a la vez generamos un reflejo. El reflejo que T8, la torácica 8, corresponde justamente a la zona hepática y a la zona intestinal. Flavio, esto, a ver, por muchas veces que uno comenta de gente conocida o les puede haber pasado a algunos de nosotros, ¿no? Hay cierto tipo de patologías que los médicos tienen posturas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, ante una hernia de disco o ante un problema particular en la columna, algunos médicos, en circunstancias bien digo muy específicas, son pro acceder a una cirugía, a llevarlo a una cuestión quirúrgica. Y otros, ¿sí? Analizando por ahí al mismo paciente y la misma situación, desisten porque es inconveniente llegar a tocar la columna por los inconvenientes a futuro que puede existir. ¿Se debe tomar mucho en cuenta todo lo que se puede hacer previamente, tratar de sortear todas las posibilidades antes de finalizar en una cirugía? Nosotros como terapeutas tenemos que agotar al máximo todas las instancias. Yo creo que hoy, porque está siendo un poco la osteopatía más divulgada, está prácticamente siendo la última instancia previa a la cirugía, lamentablemente, porque lo ideal sería hacer la prevención. Otra cosa que por ahí te cuento, hoy casi ya no se está haciendo cirugías, o sea, las propuestas quirúrgicas son menores que antes, justamente por... a columna. A columna, específicamente columna. Uno tiene mucho miedo cómo puede quedar después de la cirugía y demás. El problema de la cirugía en sí, por ejemplo, para una hernia de disco, lo que hacen es fijar muchas veces la zona, pero no es tanto el problema de la fijación, el problema es de la cicatriz que genera esa misma cirugía. Algunas veces esa protrusión, esa hernia de disco atrapa o comprime el nervio, donde a mí me va a generar la referencia, por ejemplo, la ciática. Te doy una consulta mientras que se dice, explícame. Sí. Tenemos un video donde hay un chico que puede hacer un tratamiento similar. Bueno, mientras que lo vas explicando, vamos pidiendo el video. Ese video está muy bueno para poder explicar un poquito eso.
Pero bueno, para ir terminando con este con la idea del concepto, ciático, la idea es que para poder descomprimir ese nervio, nosotros tenemos que generar un manoseo quirúrgico. Ese manoseo quirúrgico me va a generar una cicatriz. El problema a largo plazo va a ser la cicatriz. Claro. Que esa cicatriz tiende a retraer todos los tejidos que están en la zona en la zona del mismo corte, a pesar de que las cirugías son menos invasivas que antes, y muchas veces esto me genera el atrapamiento nuevamente de ese nervio. ¿Y Vamos qué hacemos? viendo a ver si nos pueden pasar las imágenes. ¿Qué hacemos después cuando nosotros... Ahí están las imágenes, ahí está. discúlpame. Por ejemplo, esta es una camilla especializada. Primero, ¿el paciente qué edad tiene? Primera pregunta. El paciente tiene 11 años. 11 años. Sí, el paciente consulta por una lumbalgia y un pinzamiento a nivel lumbar bajo porque está haciendo deporte, ¿sí? Sí. Fíjense que yo lo primero que hice fue armar la parte superior donde él se toma para generar una tracción de la parte superior. Sí. En la parte media yo bajé una parte de la camilla para que se arme la curva. Sí. Y sujeté la parte inferior para generar una tracción. Ahí la ponemos a activar la camilla. Ese movimiento que hace es un movimiento de flexión. Fíjense que si nosotros flexionamos la columna, liberamos la presión que hay por detrás de la columna donde yo apoyo la mano. Yo el apoyo de la mano lo hago en la parte superior de la discopatía o de la compresión para poder descomprimir esa zona. Ya sea para un pinzamiento lumbar posterior, ya sea para una discopatía, llamémosle hernia de disco o llamémosle protrusión lumbar, llamémosle a un paciente de alta edad, ¿sí? Por ejemplo un anciano, Sí. donde también por la misma artrosis genera un canal estrecho, que es muy común la consulta. Fíjense que acá yo generé hasta una inclinación de la camilla para hacer un poco más de apertura del lado contrario de la inclinación. O sea que lo que vamos a generar acá es una descompresión pura, ¿sí? Ayudado con el mecanismo del mecánico electrónico de la camilla y también ayudado por la gravedad del paciente. Claro. Donde trabajamos con un ritmo, una frecuencia que para el sistema nervioso central es lo mejor que le puede pasar. Si yo genero un movimiento continuo, digamos, intermitente, con una tracción suave, el sistema va a ceder, se va a entregar, se va a relajar y la técnica va a ser mucho más efectiva que si la hiciéramos de otra manera. Hay muchas formas de abordar una discopatía, incluso la discopatía dentro de la jerga osteopática es una hipermovilidad. O sea que la hipermovilidad nosotros no la tocamos porque como trabajamos con la mano y generamos movimiento, si tocamos una hipermovilidad no tiene sentido mover algo que se mueve mucho. Por eso trabajamos por arriba o por debajo, hacemos el análisis mecánico de todo ese paciente. Este tipo de tratamiento, Flavio, ¿es igual para un chico, como tenemos el ejemplo de 11 años, que para una persona de 70 u 80 años? El tratamiento con la camilla es el mismo porque es el único movimiento que sabe hacer la camilla. La planificación de tratamiento va a depender del paciente que tenga. No es lo mismo. Ahí vemos un nene chiquitito, Ahí ¿no? vemos ¿Qué un nene, tiene? él tiene casi 6 años. Ajá. ¿Sí? Ahí le estamos haciendo una técnica directa del sacro. Sí. El sacro es el huesito que está en el medio de la pelvis, Sí. ¿sí? Por arriba de la cola. Este es un hueso clave en la estructura de la anatomía general. Ahí también hacemos en este paciente de 13 años, 11 años, un movimiento del sacro, flexibilizando el sacro para que la columna lumbar se vaya adaptando a esa movilidad y el paciente va a reducir la sintomatología lumbar. Vos hablabas, ¿no? Hoy al principio de 3 áreas muy importantes que tienen que ver con la parte musculoesquelética, la parte neuronal. Digamos, la idea de trabajo en conjunto para ciertos tipos de patologías es necesario. Es decir, no solamente desde la actividad que llevas adelante vos, sino también de otras actividades con otros profesionales que pueden solucionar alguna patología en particular. ¿Esto se trabaja? ¿Existen estas modalidades profesionales? Sí, sí, bueno, yo tengo muchos médicos que me derivan pacientes. Tengo ginecólogos que me derivan pacientes por problemas, por ejemplo, dismenorreas, problemas, alteraciones en los tiempos de su menstruación, dolores menstruales, los famosos dolores menstruales que muchos consideran normales,
por ser mujer. Para mí no debería existir el dolor. Para mí el dolor no es normal, ¿sí? O sea, claro, que algo está pasando. Tengo gastroenterólogos que me recomiendan pacientes por problemas de constipación. Realmente es una ayuda primero para el paciente y después también como trabajo de equipo con el médico. Lo ideal, como siempre yo te digo en todos los programas y a todos los programas que voy, sí, el sueño mío es que se trabaje en equipo, que podamos tener al paciente previo a una consulta médica para también estar tranquilos y poder abordar al paciente sin ningún problema. Flavio, realmente ha sido muy completo. Tenemos mucho para hablar, muchas preguntas, pero por lo menos tratamos de a la gente darle un panorama de estos temas que realmente son importantes y que tenemos que tratar de interpretar, de decodificar y, por supuesto, siempre, como decimos, recurrir a los profesionales. Flavio, una vía de comunicación para vos, todos aquellos que quieran hacerlo desde ya, ¿no? Sí, pueden llamar al 4832-5363 o flaviosantía@yahoo.com.ar. Flavio Santía con S, lo aclaramos. Con S. Flavio, un placer y muchísimas gracias por haber estado. No, de nada, gracias a ustedes por invitarme nuevamente.